Saludos estudiantes, en este video es una continuación de la teoría cuántica donde nos vamos a enfocar exactamente en los números cuánticos y en la configuración electrónica. Los números cuánticos que intentan describir al electrón pues son 4, pero para describir exactamente un orbital atómico, que es donde se encuentran los electrones, pues existen 3. O sea que los primeros 3 van a describir al orbital atómico y el último va a describir, que no está aquí, pero está más adelante, si el electrón está para arriba o está para abajo. El primer número cuántico es el número cuántico principal, que es el n, el cual habla del tamaño del orbital. El segundo es el momento angular, que se define por la letra L, y lo que describe es la forma del orbital. El tercero es el número cuántico magnético, que describe la orientación del orbital, en qué orbital se va a encontrar exactamente ese electrón. Así que si empezamos desde el n, desde el número 1, pues el n son números enteros que van desde el 1 hasta el 7, porque están describiendo el tamaño del orbital. Si es el orbital que está en el 1, en el 2, en el 3, 4, 5, 6 o 7. Esa n representa el nivel cuando vayamos a hacer configuración electrónica. N va a ser de nivel. Por otra parte, la L va desde el 0 hasta el número antes de lo que es la N. Por ejemplo, en la imagen nos enseña que si la N es 2, por dar un ejemplo, pues la L va desde el 0 hasta el número antes del 2. Por eso es que la L va 0 o 1. Y esa L lo que nos va a representar en la configuración electrónica es el subnivel. Si está en el subnivel S, P, D o F. O sea que aquí los tenemos. Yo te digo que estamos hablando del subnivel P, pues entonces la L debe ser 1. ML, por otra parte, los valores de ML son, imaginemos que la L es 1. Pues entonces el ML va desde el negativo 1 hasta el positivo 1, incluyendo el 0. Por eso lo puse aquí, que el número cuántico ML va desde negativo L, 0 hasta L. Si L hubiese sido 2, pues yo sé, ML sería negativo 2, negativo 1, 0, 1 y 2. Pues en esta configuración electrónica se prepara una lista de todos los niveles, de los subniveles, de los orbitales y de las orientaciones de los electrones. O sea, a eso se refiere que la configuración electrónica involucra los 4 números cuánticos posibles. Y hay que seguir 2 reglas y un principio para que luego aparezca el 4º número cuántico. La primera regla que hay que seguir se le conoce como la regla de Aufbau. Y esa regla lo que dice es que los electrones se acomodan desde el nivel menos energético, que es el 1, al nivel más energético, que es el 7. La otra regla es la regla de Hund, que decía que los electrones se degeneran en los orbitales. Por eso es que vamos a ver que primero vamos a escribir todos los electrones para arriba y después vamos a escribir todos los electrones para abajo. Y por último tenemos el principio de exclusión de Pauli, que es un principio bien importante que debemos reconocer. Y ese principio dice que 2 electrones que se encuentran en un mismo orbital no pueden contener los mismos 4 números cuánticos. Por eso es que vamos a ver donde en una cajita, en un orbital, va a haber un electrón para arriba y un electrón para abajo, para que así no compartan los mismos 4 números cuánticos. Y así, con estas 3 descripciones de las 2 reglas y un principio de la configuración electrónica,
aparece el cuarto número cuántico, el cual describe la orientación o el spin, mejor dicho, el spin del electrón. Fíjense que ya no hablamos de orbital, sino que hablamos de electrón. Si el electrón apunta hacia arriba, que lo vamos a ver de esta forma, el valor de la ms va a ser igual a positivo 1/2. Pero si el electrón apunta hacia abajo, vamos a ver que el valor de la ms va a ser igual a negativo 1/2. Solamente tiene dos opciones. Así que en esta primera imagen que voy a dividir, vamos a hablar de los niveles de energía y de la regla de Hofbauer. La regla de Hofbauer decía que vamos a acomodar los electrones desde el nivel menos energético, el cual es el 1, al más energético, el cual es el 7. Esto quiere decir que nosotros vamos a seguir este diagrama de la configuración electrónica al pie de la letra cuando vayamos a acomodar los electrones de cada átomo. O sea que empezaríamos con el 1s y si seguimos la flecha vamos al 2s, del 2s brincamos al 2p y 3s, del 3s brincamos al 3p, 4s y así sucesivamente. Recordando que en el nivel S caben más que 2 electrones, en el subnivel S, perdonen, 2 electrones, en el P caben 6 electrones, en el D caben 10 electrones y que en el F caben 14 electrones. Esas letras son subniveles, así que esas letras también me van a decir, si le damos para atrás, qué valor de la L posee. Si seguimos para acá, sería el repaso que la N, la L y la ML ya lo hablamos. Y esto sería un ejemplo, esta parte de acá, sería un ejemplo de una configuración electrónica que terminara en 2P. Pues ¿cuál es el nivel? Pues el nivel es el número grande, el 2. Por ende, el subnivel me lo va a decir la letra. Si es P, vamos para atrás y vemos que cuando es P, la L es 1. ML va a ir de negativo 1, 0 y 1. Y luego, dependiendo de cuántos electrones acomodemos, es que nos vamos a dar cuenta si el último electrón que acomodamos quedó hacia arriba o si el último electrón que acomodamos quedó hacia abajo. De quedar hacia arriba, ms sería positivo 1/2 y de quedar hacia abajo, ms sería negativo 1/2. Así que abajo vamos a tener un ejemplo de una configuración electrónica de un átomo sin carga. Calcio. Yo voy a la tabla periódica y me di cuenta que calcio es el número 20. Pues quiere decir que calcio tiene 20 protones. Pero como calcio no tiene carga, además de tener 20 protones, va a contener 20 electrones. Y son esos electrones los que vamos a acomodar en la configuración electrónica. Les dije que íbamos a comenzar por el 1s. Pues en el S yo dije que cabían más que 2. Pues primero acomodamos uno para arriba y luego uno para abajo. Eso cumple con dos reglas. La de Hahn, que decía que los electrones se degeneran y que como hay uno para arriba y uno para abajo, esos dos electrones que están en el mismo orbital no contienen los mismos 4 números cuánticos. Si continuamos enfocándonos en esta regla de Hahn, de Hofbauer, vemos que el que le sigue es el 2s. Pues como también en el S caben 2, uno para arriba y uno para abajo. Después del S va el P, pues entonces en el P caben 6 electrones. Pues como caben 6 electrones, vamos a hacer 3 cuadritos. Y acomodamos todos para arriba primero y después todos para abajo. Y así seguimos hasta llegar al final. Al final nos damos cuenta que ya cumplimos con 20. Porque aquí tenemos 2 y 6 son 10. 16, 18 y 20.
pero el último electrón que acomodé está para abajo. Pues ese electrón que yo acomodé tiene un ms que es igual de negativo 1/2. Y como terminó en el 4s, pues entonces el nivel es 4, la L es 0, porque S, L es 0, ML también es 0 y MS pues ya lo vimos acá arriba. Ahora vamos para dos ejemplos. En este primer ejemplo vemos un átomo sin carga también, el cual es magnesio. Magnesio en la tabla periódica es el 12, quiere decir que tiene 12 protones y 12 electrones porque no tiene carga. Pues entonces yo voy a tener que acomodar 12 electrones. Vamos a empezar en el 1s, donde caben 2. Pues hacemos un cuadrito, uno para arriba, uno para abajo. Después del 1s le sigue el 2s, también caben 2. Uno para arriba, uno para abajo. Después del 2s sigue el 2p, en el p caben hasta 6. Dijimos que cuando era P teníamos que hacer 3 cajitas. Pues entonces empezamos uno para arriba, uno para arriba, uno para arriba y después todos para abajo. 2 y 2 y 6 son 10. Quiere decir que me falta otra más. Pues después del 2P le sigue el 3S. Y como me faltan 2 y a la S le caben 2, pues simplemente uno para arriba y uno para abajo. Ahora vamos a describir los 4 números cuánticos del último electrón que acomode. N, pues como terminó en 3, su N es 3. Como tengo la S, su L es 0. ML es 0. Y el MS, como está para abajo, es negativo 1/2. Y si la configuración electrónica termina con las cajitas completas, como esta de acá, eso se llama una configuración electrónica diamagnética. Y vamos a hacer esta otra de calcio. En esta, fíjense en que calcio está cargado, así que calcio es positivo, perdió electrones. Calcio es el número 20 en la tabla, pues entonces en vez de tener 20 electrones va a tener 18 porque perdió 2. Empezamos la configuración en el 1S y caben 2. Después va el 2S y también caben 2. Después va el 2P y caben 6. Ya llevo 10. Así que después del 10 va el 3S2 y caben 2. Después del 3S2 va el 3P, que caben hasta 6. Para arriba, para arriba, para arriba, para abajo, para abajo, para abajo. Y ahí tengo 18. Como acabó completa también es diamagnético. La N es 3, la L es 1, ML es negativo 1, 0, 1 y MS es negativo 1/2. Y ahora vamos a la configuración de gases nobles y especies isoeléctricas. Una especie isoeléctrica es cuando dos átomos diferentes contienen la misma configuración electrónica. Vamos a hacer la configuración electrónica de gas noble de potasio. Pues fíjense que potasio es el número 19. Pues entonces no tiene carga, pues la hacemos completa. Esa sería la completa, la primera que vamos a hacer, que sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. ¿Cuánto llevo? 12. 3P6, llevo 10, 16 y 18. Y después del 3P va 4S. Así que terminaría en 4S1. Pero cuando voy a hacer la de gas noble me doy cuenta, si potasio es el 19, el número 18, que es el anterior, es un gas noble. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es
verificar quién es el gas noble anterior al átomo que nos están pidiendo la configuración electrónica. Pues cuando vamos a la tabla periódica y buscamos quién es el número 18, nos damos cuenta que es argón. Pues se supone que argón tenga esta configuración electrónica que estoy guardando en verde. Pues como argón la tiene, vamos a escribir argón, corchete, y escribimos la que nos falta. Y esta es la configuración electrónica de gas noble para potasio. 18 más 1 es 19 electrones. Entonces, vamos a la de gas noble de oxígeno. Primero hacemos la normal. Oxígeno tiene 8. Pues 1S2, 2S2 y 2P4. Recuerden que en el P caben hasta 6, pero no hay que poner 6. Si tenemos que poner menos, ponemos menos. No podemos poner más de 6. Entonces buscamos quién es el gas noble anterior de oxígeno y nos damos cuenta que es helio. Y que helio tiene 2 electrones. Pues entonces escribimos helio, corchete, 2S2, 2P4. Y si hacemos la suma, nos damos cuenta que son 2 y 4, 8. Pues esta es la configuración electrónica gas noble para oxígeno.